Millones de personas alrededor del mundo han repetido estas palabras en momentos de miedo, guerra y enfermedad, pero pocos conocen la verdadera historia detrás del Salmo 91. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente existe un lugar donde el miedo no puede alcanzarte, un lugar donde las tormentas de la vida pierden su poder y donde el corazón puede descansar aun cuando todo alrededor parece incierto? Durante generaciones, millones de personas han encontrado la respuesta en un antiguo salmo de la Biblia, un salmo que habla de protección, refugio y de una presencia divina capaz de cubrir la vida de quienes confían en Dios. Hubo un tiempo en mi vida en el que comprendí algo que muchos hombres tardan años en descubrir: la verdadera seguridad no se encuentra en la fuerza, ni en los ejércitos, ni en las murallas de piedra que los hombres levantan para protegerse, porque todas esas cosas pueden caer con el tiempo. La verdadera seguridad se encuentra únicamente en Dios, y fue esa verdad la que me llevó a escribir estas palabras que han atravesado generaciones. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, porque no hablé de quien visita a Dios solo en momentos de necesidad ni de quien lo recuerda únicamente cuando las dificultades aparecen. Hablé de quien decide habitar en su presencia, de quien hace de Dios el lugar donde descansa su alma. Habitar significa permanecer, significa confiar incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, significa levantar los ojos al cielo cuando todo parece incierto y decidir que, por encima de cualquier circunstancia, Dios sigue siendo nuestro refugio. Porque quien decide vivir cerca del Altísimo descubre algo extraordinario, descubre que Dios mismo se convierte en su refugio, no un refugio construido por manos humanas que pueden derrumbarse con el tiempo, sino un refugio eterno que permanece firme aun cuando el mundo cambia. Por eso declaré con convicción: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Palabras que no nacieron de una teoría ni de una simple tradición religiosa, sino de la experiencia de caminar con Dios en medio de los momentos más inciertos de la vida. Porque cuando el peligro se acerca, cuando el miedo intenta entrar en el corazón y cuando el futuro parece lleno de preguntas, solo hay un lugar donde el alma puede encontrar descanso verdadero, y ese lugar es Dios. Él es refugio para el cansado, fortaleza para el débil y castillo para quien se siente vulnerable, pero esta promesa comienza con una decisión personal, la decisión de confiar, de acercarse a Dios y de hacer de su presencia el lugar donde vivimos cada día. Porque quien habita bajo el abrigo del Altísimo descubre algo que el mundo no puede ofrecer, descubre que aun cuando las tormentas llegan y los vientos soplan con fuerza existe una sombra de protección que nunca desaparece, y esa sombra es la sombra del Omnipotente. Pero quien decide habitar bajo el abrigo del Altísimo no significa que nunca enfrentará momentos difíciles, porque la vida está llena de peligros visibles e invisibles, de noches de incertidumbre y de días en los que el miedo intenta acercarse al corazón, y fue precisamente pensando en esas realidades que escribí palabras que han dado esperanza a millones de personas a lo largo de los siglos. Porque el mundo puede ser un lugar incierto, donde existen trampas ocultas que aparecen cuando menos lo esperamos, y por eso hablé del lazo del cazador, esa imagen que representa los peligros que se esconden en silencio, las situaciones que buscan atraparnos cuando creemos que todo está en calma. También hablé de la peste destructora, porque a lo largo de la historia la humanidad ha conocido enfermedades, plagas y momentos en los que la fragilidad de la vida se hace evidente, recordándonos que el ser humano no tiene control absoluto sobre todo lo que ocurre a su alrededor. Y en medio de esas realidades mencioné también el terror de la noche, esos momentos en los que la oscuridad trae consigo pensamientos de preocupación, temor e incertidumbre, cuando la mente comienza a imaginar peligros y el corazón busca desesperadamente un lugar seguro donde descansar. Pero el peligro no solo aparece en la oscuridad, porque también existe la flecha que vuela de día, los ataques inesperados que llegan cuando pensamos que todo está bajo control, los problemas que surgen en medio de la rutina de la vida y que pueden sacudir nuestra tranquilidad en un instante. Por eso escribí palabras que transmiten una promesa poderosa, una imagen llena de ternura y protección: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, porque así como un ave protege a sus pequeños extendiendo sus alas sobre ellos, así también Dios extiende su cuidado sobre quienes confían en Él. Y esa protección no es solo una idea simbólica, porque el Salmo también revela algo profundamente espiritual, que Dios puede enviar a sus ángeles para guardar los caminos de quienes caminan confiando en su presencia, mensajeros invisibles que actúan bajo la autoridad divina para cuidar la vida de sus hijos.
Por eso declaré con seguridad que aunque miles caigan alrededor y aunque los peligros parezcan multiplicarse, quien ha decidido refugiarse en Dios no camina solo, porque existe una protección que no siempre se ve con los ojos humanos, pero que actúa silenciosamente alrededor de quienes confían en el Altísimo. Y así, aun cuando el mundo pueda estar lleno de incertidumbre, el corazón que descansa en Dios descubre que existe una seguridad más grande que cualquier amenaza, una seguridad que no depende de las circunstancias sino de la presencia de aquel que gobierna sobre todo. Porque cuando el Altísimo se convierte en refugio, incluso en medio de los peligros más grandes, el alma puede encontrar una paz que el mundo no puede quitar. Después de hablar del refugio del Altísimo y de los peligros que pueden rodear la vida humana, el Salmo llega a su momento más profundo, porque en esta parte ya no habla solamente el salmista, sino que es como si la voz misma de Dios respondiera a la confianza de quienes han decidido refugiarse en Él. Entonces aparece una promesa que atraviesa generaciones y que revela el corazón de Dios hacia quienes lo aman. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Palabras que muestran que la relación con Dios no es fría ni distante, sino una relación viva entre el Creador y quienes confían en su presencia. Porque cuando una persona decide amar a Dios y caminar cerca de Él, algo extraordinario comienza a suceder en su vida, algo que no siempre significa ausencia de dificultades, pero sí significa la certeza de que nunca caminará solo, porque la mano de Dios comienza a sostener su camino aún en los momentos más inciertos. Por eso la promesa continúa diciendo, me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, mostrando que Dios no promete una vida sin tormentas, pero sí promete su presencia en medio de ellas, una presencia que acompaña, fortalece y levanta cuando el corazón se siente débil. Y finalmente el Salmo termina con una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, recordándonos que la historia de quienes confían en Dios no termina en el miedo ni en la incertidumbre, sino en la esperanza de una vida guiada por la mano del Altísimo. Porque el verdadero mensaje del Salmo 91 no es simplemente hablar de protección, sino revelar una verdad mucho más profunda, que cuando el ser humano decide refugiarse en Dios, encuentra un lugar donde el miedo pierde su poder, donde la esperanza vuelve a levantarse y donde la vida comienza a caminar bajo la sombra del Omnipotente. Y así termina esta antigua declaración de fe, recordándonos que aunque el mundo cambie, aunque las circunstancias se transformen y aunque los peligros aparezcan inesperadamente, siempre existirá un refugio eterno para quienes deciden confiar en Dios. Porque quien habita al abrigo del Altísimo descubre algo que ninguna tormenta puede destruir, que bajo la sombra del Omnipotente siempre hay protección, esperanza y vida.